Nadie miró a esta anciana cuando su familia decidió dejarla atrás. Tenía las horas contadas antes de ser llevada a un asilo, sola y en silencio. Pero en ese momento apareció alguien que no tenía nada, ni casa, ni comida, ni futuro asegurado. Un niño de la calle decidió quedarse, acompañarla y hacer por ella lo que nadie más quiso hacer. La noche cayó sin aviso, como caen las cosas que nadie quiere ver llegar. No hubo atardecer amable ni colores suaves en el cielo, solo un gris que se volvió negro demasiado rápido, empujando el frío hacia las aceras y metiéndolo en los huesos de quienes no tenían a dónde ir. Frente al hospital público, bajo una marquesina manchada por el tiempo, una anciana esperaba sentada en una silla de ruedas prestada, con una bolsa pequeña sobre el regazo y la mirada fija en la puerta automática que se abría y se cerraba sin decirle nada. A esa hora, casi nadie se detenía allí. Los que salían del hospital caminaban rápido, mirando el teléfono, cargando su propio cansancio, esquivando cualquier contacto visual que pudiera convertirse en una responsabilidad. Nadie parecía notar que la mujer seguía allí, inmóvil, como si formara parte del mobiliario urbano, como si hubiera sido olvidada a propósito. Un poco más allá, cerca de un contenedor de basura, un niño de la calle observaba la escena desde hacía rato. No sabía explicar por qué no se había ido. Había visto muchas personas solas antes, demasiadas. Pero había algo en esa mujer que lo retenía, algo en la forma en que apretaba la bolsa, en cómo levantaba la cabeza cada vez que la puerta se abría, como si esperara que alguien pronunciara su nombre. El niño se llamaba Mateo. Tenía 11 años, aunque su cuerpo parecía más pequeño, encogido por el frío y por una vida que había exigido demasiado pronto. Vivía entre plazas, portales y esquinas, durmiendo donde podía, aprendiendo a no esperar nada para no decepcionarse. Sus zapatos estaban rotos, la camiseta colgaba floja sobre sus hombros, y las manos, siempre frías, habían aprendido a cerrarse incluso cuando no había nada que proteger. Mateo sabía reconocer el abandono. No era algo que se aprendiera en palabras, sino en silencios. El abandono tenía un sonido específico, el de una puerta que se cierra sin que nadie vuelva, el de un nombre que deja de pronunciarse, el de una espera que se alarga hasta volverse vergonzosa. Por eso, sin entender del todo por qué, cruzó la distancia entre el contenedor y la silla de ruedas. Caminó despacio, arrastrando un poco los pies, como si temiera romper algo invisible. ¿Está esperando a alguien?, preguntó con voz baja, cuidando que no sonara invasiva. La anciana tardó en reaccionar. Giró el rostro con lentitud, como si cada movimiento le costara un esfuerzo antiguo. Tenía el cabello blanco mal recogido, la piel marcada por los años, y unos ojos cansados que aún conservaban una dignidad silenciosa. «A mi hija», respondió. Fue a firmar unos papeles. Mateo asintió. No preguntó cuáles. En la calle, las explicaciones suelen doler más que el silencio. Pasaron los minutos. Luego otra media hora. La noche se volvió más fría. El flujo de personas disminuyó hasta casi desaparecer. El guardia de la entrada cambió de turno. Nadie volvió por la anciana. Mateo se sentó en el suelo, a un lado de la silla. No dijo nada. A veces, la mejor forma de ayudar era no llenar el espacio con palabras inútiles. ¿Tienes frío?, preguntó ella de pronto, mirándolo. Mateo dudó un segundo, y luego negó con la cabeza, aunque no era verdad. Un poco, admitió ella, pero ya pasará. Mateo se quitó la sudadera vieja que llevaba puesta, una prenda demasiado grande que había encontrado días atrás, y la colocó con cuidado sobre los hombros de la anciana. «Tome», dijo, «yo estoy acostumbrado». Ella lo miró como si no supiera qué decir. «Gracias», murmuró, «no tenías que hacerlo». Mateo encogió los hombros. «No pasa nada». Se quedaron allí, compartiendo el silencio. La anciana se llamaba Elena. Lo dijo sin que él lo pidiera, como si pronunciar su nombre en voz alta fuera una forma de recordar que aún existía. Elena habló poco al principio, pero con el paso del tiempo, las palabras comenzaron a salir solas, como si llevaran demasiado tiempo guardadas. Contó que había trabajado toda su vida, que había criado sola a su hija, que había limpiado casas ajenas hasta que las manos ya no respondían. Dijo que no se quejaba del asilo,
que entendía que su hija no podía cuidarla, pero que le dolía no haber sido despedida. Me dejó aquí, dijo. Dijo que volvía enseguida. Mateo apretó los labios. Conocía bien esa promesa. Un vehículo blanco se estacionó frente al hospital. 2 personas bajaron con carpetas en la mano. Hablaron con el guardia. Mateo sintió un nudo en el estómago, antes incluso de entender por qué. ¿Ellos son?, preguntó. Elena asintió lentamente. Sí, ya es hora. Mateo miró a su alrededor. La calle estaba casi vacía. La luz del farol parpadeaba. Todo parecía preparado para que ese momento ocurriera sin testigos. ¿Puedo quedarme con usted un rato más? Hasta que se vaya. Elena lo miró con una ternura que le dolió. Si no tienes otro lugar a donde ir. Mateo negó con la cabeza. No hoy. Se quedaron juntos, mientras los papeles se firmaban a unos metros. Nadie les pidió que se separaran. Tal vez porque nadie pensó que importara. Elena tomó la mano del niño. Estaba fría, pero firme. No recuerdo la última vez que alguien me acompañó, dijo en voz baja. Gracias por quedarte. Mateo no respondió. Tenía la garganta cerrada. Cuando finalmente llegó el momento, los trabajadores del asilo se acercaron. Hablaron con voz profesional, sin dureza pero sin emoción. Elena fue levantada con cuidado. Mateo caminó a su lado, sosteniendo la bolsa. Antes de subir al vehículo, Elena se volvió hacia él. No dejes que el mundo te haga creer que no vales nada, dijo. Hoy me salvaste de algo peor que el asilo. Mateo no entendió del todo, pero sintió que esas palabras se quedaban con él. El auto se alejó. La noche volvió a cerrarse. Mateo quedó solo, de pie, frente al hospital. No había ganado nada. No había cambiado el final. Pero había hecho algo que nadie más hizo. Quedarse cuando todos se fueron. Caminó de regreso a la calle con una sensación nueva en el pecho. Una mezcla de tristeza y propósito que no sabía nombrar. Esa noche, al acostarse bajo un techo improvisado, pensó en Elena. Pensó en cómo el abandono podía adoptar muchas formas. Y pensó que, mientras tuviera fuerzas, no quería ser parte de ese silencio. Porque a veces, salvar no es cambiar el destino. A veces, salvar es no abandonar. Si esta historia te conmovió, acompáñanos. Suscríbete y comparte, para que más historias como esta sigan siendo contadas.